Pepe era un joven soñador que llegó a Londres con una maleta llena de ideas y una sonrisa llena de curiosidad. Siempre había creído que la mejor forma de conocer a la gente era compartiendo buena comida, y qué mejor que una pizza. Un día, mientras caminaba por una calle súper concurrida, vio un local vacío, con un letrero que decía, se alquila. Fue como una señal del destino. Con muchísimo esfuerzo y ahorros, logró rentar ese pequeño espacio, y tomó una decisión que cambiaría su vida. Para siempre, abriría su propia pizzería. Le puso un nombre que sonaba con orgullo y sabor: Pepe's Pizzas, de Londres. Así comenzaba la aventura de un joven, que no solo quería vender pizzas, sino también repartir alegría y unir a la gente, una rebanada a la vez. No te pierdas cómo sigue esta increíble historia. Suscríbete y acompáñanos. Al principio, adaptarse al mercado de Londres no fue nada fácil para Pepe, pero él no se rindió. Empezó a probar diferentes recetas, desde la clásica margarita hasta combinaciones súper creativas con salsas picantes y quesos cremosos que te hacían agua a la boca. Su pequeño local siempre olía a pan recién horneado y orégano, una mezcla irresistible. Poco a poco, el murmullo de la gente que pasaba se convirtió en una fila de clientes que no paraba de crecer. Lo mejor de Pepe era que siempre escuchaba a su gente. Ajustaba ingredientes, añadía opciones vegetarianas e incluso creó porciones para llevar, perfectas para los que iban con prisa. Su secreto no era solo la pizza, sino el cariño que le ponía. ¿Te imaginas el sabor de esa dedicación? Con el tiempo, Pepe fue creando una experiencia única. Imagínense, música suave de fondo, un mostrador hecho con madera reciclada y un lema precioso en la pared que decía: cada porción cuenta una historia. Su pizzería se convirtió en el punto de encuentro perfecto para estudiantes, trabajadores y familias enteras. Pepe no solo vendía pizza, no, él compartía algo más valioso. Contaba historias de su tierra natal entre bocado y bocado, y la gente no solo venía por la comida, sino también para escucharlo. Cada rebanada era un viaje, cada conversación un recuerdo. Así, su pequeño local se llenó de vida, risas y el delicioso aroma a pizza recién hecha. ¿No es increíble cómo una simple idea puede unir a toda una comunidad? Desde las calles bulliciosas de una gran ciudad, emerge una historia que te calentará el corazón. Es la historia de Pepe, un hombre con un sueño tan grande como su pasión por la pizza. Con cada masa que amasaba, con cada ingrediente que seleccionaba con cuidado, Pepe no solo preparaba comida, sino que construía un puente entre culturas. Su pequeña tienda comenzó a crecer, y el aroma de la auténtica pizza italiana se convirtió en un faro de calidez en el corazón de Londres. Para Pepe, no se trataba solo de vender pizzas, se trataba de unir a las personas, de crear un lugar donde las familias y amigos pudieran compartir momentos inolvidables. Su sueño se hizo realidad, una pizzería que no solo llenaba el estómago, sino que también reunía corazones. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una historia increíble, la de Pepe y su pizzería en Londres. Para entender su viaje, vamos a responder 3 preguntas clave. Primero, ¿qué motivó a Pepe a abrir su tienda? Pues, Pepe sentía una profunda nostalgia por los sabores de su tierra natal. Quería compartir un pedacito de su cultura y la auténtica pizza italiana con la gente de Londres, un sueño que llevaba en el corazón. Segundo, ¿qué hace que su local sea tan especial? No es solo la comida, es la decoración rústica, la música italiana de fondo y el horno de leña a la vista. Todo esto crea una atmósfera cálida y acogedora que te transporta directamente a una trattoria en Italia. Why por último, porque sus pizzas son inolvidables. Pepe usa ingredientes frescos importados de Italia y una masa fermentada durante 72 horas. Esta dedicación al detalle y la calidad es lo que hace que cada bocado sea una experiencia única. Con tan solo 20 años, llegó a Londres con una maleta llena de ideas, pero muy poco dinero. Un día, paseando, vio un puesto vacío en el mercado del barrio, con un cartel que decía: se alquila. Sintió que era una señal. Con sus ahorros y mucha valentía, abrió una pizzería. El delicioso aroma a pan caliente invadió la calle y atrajo a los curiosos. Pepe siempre escucha a sus clientes para mejorar sus recetas. Ahora, hay un lema en la pared que todos leen al entrar: la vida es como una pizza,
Disfrútala hasta el último trozo. Have you ever had a dream so big it felt like it could fill a city? Well, let me tell you about Pepe. He was a young guy who landed in London with just a suitcase full of ideas and a smile that could light up the rainiest day. Pepe had this beautiful belief that the truest way to connect with people, to really know them, was by sharing a delicious meal together. One afternoon, wandering down a bustling London street, he spotted it, an empty little store with a simple sign, "For rent." In that moment, a spark ignited. With a heart full of hope and every bit of his determination, he got the keys to that small shop. He decided to turn his dream into a reality, and that's how Pepe's Pizzas of London. Pepe was a young dreamer who arrived in London with a suitcase full of ideas and a curious smile. He had always believed that the best way to know people was to share good food. One day, while walking along a busy street, he saw an empty stall with a sign that said, "For rent." With determination, he secured a small shop and decided to open a pizzeria called Pepe's Pizzas of London. At first, Pepe faced difficulties adapting to the London market, but he didn't give up. He tried different recipes, from the classic margarita to imaginative combinations with spicy sauces and creamy cheeses. His small place smelled of warm bread and oregano, and the murmur of people passing by became a flow of customers who kept coming back. Hey everyone, and welcome back to the channel. Today, I want to tell you about a place that's so much more than just a pizza shop. It's a story, a community hub, and a little slice of heaven created by a man named Pepe. Imagine walking into a place with a gentle hum of soft background music. The first thing you notice is a beautiful counter, crafted from reclaimed wood, warm and inviting. And then your eyes are drawn to the wall, where a motto is painted. Every slice tells a story. This isn't your average pizzeria. This is Pepe's world. From the moment he opened, his shop became the heart of the neighborhood. It's where students come to unwind after a long day of classes, where office workers grab a quick and delicious lunch, and where families gather to share a meal and make memories. The air is always filled with the incredible aroma of baking dough and fresh ingredients. But there's something else, too. The sound of connection. Pepe isn't just a master of pizza, he's a master storyteller. As he expertly crafts each pie, he shares tales of his homeland. With every bite of his amazing pizza, customers find themselves leaning in, captivated by his words. He talks about the villages he grew up in, the traditions he holds dear, and the journey that brought him here. People don't just come for the food, they come for the experience. They come to listen, to share, and to be a part of the story Pepe is building, one slice at a time. His shop proves that food is about more than just sustenance. It's about culture, history, and bringing people together. Pepe didn't just sell pizza, he built a community. He created a space where strangers become friends, and every meal feels like coming home. It's a place where you can taste the passion in every ingredient, and feel the love in every story told. And that's the magic of Pepe's shop. It's a reminder that sometimes the most profound connections are made over the simplest things, like a shared love for a good slice of pizza and a great story. Thanks so much for watching. If you enjoyed this story, make sure to hit that like button and subscribe for more content just like this. See you in the next one. The little shop grew, and with every batch of dough that came out of the oven, London seemed to shrink a bit more to the warmth of a family pizzeria. Pepe had achieved his dream, a pizza shop that not only filled stomachs, but also brought hearts together.